a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Sí, estamos a punto. Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. Le pido disculpas, tuvimos ciertos problemas técnicos, pero estamos tratando lo superamos. Pero también están haciendo construcciones aquí alrededor donde estamos y eso interfirió con los cables. A través del cable tuviéramos la señal del cable. En fin, ciertos problemas que ya hemos superado, gracias a Dios. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Fanor Avendaño, experto constitucionalista, analista político, para que hablemos y valoremos la situación del país un día después de que ya se instaló la negociación entre el gobierno y la oposición. Antes de entrar con él, sí, un par de comentarios. Primero, hombre, aunque no es lo que todos esperábamos, como dijimos ayer, ¿verdad? Que no llegamos aquí como queríamos llegar, pero tampoco llegamos hasta aquí para estar estancados donde quedamos. Y me refiero a que ayer empezaron a salir, ¿verdad? Los secuestrados y los presos políticos, pero más que todos los secuestrados, porque todavía no se sabe el estatus bajo el cual sacaron. Nuevamente quedando demostrado que el Estado de Derecho, la institucionalidad, la independencia de poderes en Nicaragua no existe. Aquí una sola persona determina quiénes van a salir libres, cuándo van a salir libres y cómo van a salir libres. No se tomó ninguna base sencillamente, como decía un juez, de la manera más inocente. A mí me pasaron una lista para que para esa lista los dejara en libertad. Así de sencillo. Como que si estuviéramos hablando de un line-up de béisbol, o estuviéramos hablando de una finca. Este es el ganado que vas a soltar, este no es el ganado que vas a soltar. Esa es la situación en que vivimos en Nicaragua, desgraciadamente. Pero todo eso muy pronto se va a lograr cambiar una vez que podamos tener elecciones libres y transparentes y donde el pueblo pueda elegir realmente verdaderas autoridades que representen a la mayoría de los nicaragüenses. También quiero condenar, y creo que es una barbaridad, y voy a preguntarle al doctor Fanor Avendaño, que nos está escuchando, porque creo que eso es una violación a la seguridad y a los derechos humanos. Cuando el gobierno de ayer dio a conocer la lista de los que habían sido sacados de la cárcel con nombre, apellido y dirección de su casa. ¿Qué tenían que dar a conocer la dirección de cada una de sus casas? ¿Qué es lo que sucedió? Que muchos de estos presos políticos recibieron visitas de los sapos y recibieron visitas de los paramilitares para intimidarlos, para asustarlos. Eso tiene que ser claramente violatorio a los derechos humanos y además que es una salvajada por parte de la dictadura Ortega Murillo que hayan hecho esto. No le bastó tenerlos presos ilegalmente, secuestrados ilegalmente, algunos de ellos golpeados, como han dado declaraciones, sino que da a conocer con lujo y detalle dónde viven, quiénes son, y ya empezaron los paramilitares y los sapos a hacerle la visita. Es increíble la falta de sensibilidad, hasta dónde llega el odio de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua. Por otro lado, vimos ayer gobierno supimos interioridades de lo que ha pasado en el diálogo. El gobierno tratando de dividir y crear más desconfianza entre el pueblo y la comisión negociadora y entre el pueblo y el sector privado. Quiso que se tocara en agenda el tema de la reforma tributaria y el sector privado fue claramente decir nuevamente
Señores, esta negociación o este diálogo no es para temas económicos, es para temas políticos. Entonces el gobierno se arrechó y por eso mandó a aprobar la reforma tributaria. Otra cosa que nos dimos cuenta es que el cardenal Brenes, y esto me lo dio mi fuente de la conferencia episcopal, el cardenal Brenes le informó al gobierno de que la conferencia episcopal había decidido que participaran como testigos en el diálogo o en la negociación, como le quieran llamar, Monseñor Bosco Vivas, Monseñor Álvarez y el cardenal, y que él tenía que cumplir con lo que la conferencia episcopal había decidido, y que además el Papa le dio instrucciones al cardenal de que todo lo que se iba a hacer aquí en Nicaragua fuera con el visto bueno de la conferencia episcopal. Entonces el cardenal le dijo a la delegación del gobierno que ha vetado a Monseñor Álvarez, igual que vetó a Monseñor Báez, le digo de que sin la presencia de Monseñor Vivas y sin la presencia de Monseñor Álvarez, él no podía asistir. Entonces la gran interrogante el día de hoy es si va a asistir Monseñor Álvarez y Monseñor Vivas y si el gobierno lo va a aceptar. De no aceptarlo, el cardenal no se sienta. Si el cardenal no se sienta, no se sienta el gobierno, no se sienta el sector privado o la oposición. También otra de las cosas que es una recomendación a la comisión, ¿verdad?, negociadora, es que ellos se habían acordado informarle al pueblo de Nicaragua, ser transparente en la información. Y no estamos hablando de decir que sea transmitido en vivo, todo lo demás. Pero ayer que salieron, al final de las negociaciones, lo que uno espera en la transparencia no es que digan y saquen con un comunitario o con un comunicado y se pongan tres minutos frente a las cámaras de televisión y la radio y todo el periodismo para decir, señores, de 12 puntos hemos logrado 9 acuerdos. Nos faltan 3 pendientes. Gracias, muy amables, nos fuimos. Eso no es transparencia. Transparencia es que digan, señores, de 12 puntos, 9 hemos acordado esto y esto. Y no mencionar lo que no se han acordado o lo que hay debate, no menciónenlo, ni mencionen cuál es el tema en lo cual hay debate. Pero para que haya transparencia y se den las especulaciones y se den los cuentos, ustedes tienen que decir cada uno de los acuerdos que ya llegaron. ¿Cuál es el secreto? Si ya fueron acordados, si ya está acordado, ya no hay negociación porque ya acordaron esos 9 puntos porque no los dan a conocer. Eso es transparencia. Me decía mi fuente de la conferencia episcopal que el cardenal le había dicho que, por ejemplo, uno de los acuerdos que ya llegó es que ya hay una fecha límite del diálogo, la negociación, y es el 28 de marzo. El 28 de marzo, hasta ahí llega. No pasa el 28 de marzo. Quiero felicitar también la manera heroica, valiente, de cómo los presos políticos, los secuestrados políticos han actuado dentro de la cárcel y cómo ayer, a pesar de las amenazas, hicieron su protesta, volvieron a protestar y volvieron a cantar el himno nacional. Y vamos a poner un video donde salen ellos. El suelo donde nació, Eso es la una voz de toca, maravilloso talismán, con 2 estrellas de plata.
igual que solo traen. ¡Qué linda, linda es Nicaragua! Bendita de mi corazón, que hay una tierra en todo el continente. Cuídate que estos son acaban de salir de la cárcel. Esos muchachos acaban de salir de la cárcel y están protestando. Después la policía quiso llegar y echarlos presos. Se metieron a la catedral, un buen grupo, ¿verdad? Y al final se logró evitar que lo echaran preso. Nos acaba de informar ahorita que el maratonista Alex Vanega miren el despliegue de policía, de la policía, los sopilotes. Pero en fin, ya saben que hemos tomado la decisión, no es por miedo, sino por estrategia de cuando salgamos a marchar va a ser para ir a celebrar la victoria. Vamos a entrar ya con nuestro invitado, ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Fanor Avendaño, experto constitucionalista, analista político y un hombre que ha estado luchando, a pesar de ser joven, ha estado luchando desde muy temprana edad para que Nicaragua, para la Nicaragua que todos queremos, un defensor de derechos humanos, un defensor de Estado de Derecho, un defensor de la institucionalidad en Nicaragua. Don Fanor Avendaño, gusto saludarlo, amigo. Mucho gusto y un abrazo enorme para vos, toda tu audiencia y todas tus redes que están pendientes de ese esfuerzo porque el país logre verdaderamente una paz con justicia. En eso estamos todos los nicaragüenses y el esfuerzo que están haciendo los representantes en el diálogo, pero muy importante, el gran esfuerzo que debemos de apoyar que está haciendo su eminencia el cardenal Brenes, porque es una difícil situación, como vos lo has mencionado, y el Papa le ha dado también el visto bueno a esta conversación y ha puesto como brazo derecho de este esfuerzo a su nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en Nicaragua. Fanor, que ayer supimos de la conferencia episcopal y de muy buena fuente que el cardenal le informó al gobierno que él no podía seguir de testigo si no se le permitía también que estuviera Monseñor Vivas y Monseñor Álvarez, que fueron delegados por la conferencia episcopal para junto con él ser los testigos de esta negociación y este diálogo. Ya estamos claros lo que piensa el gobierno de Monseñor Álvarez y muchos están claros también de lo que pensamos en la oposición de Monseñor Vivas. ¿Vos ves la presencia de Monseñor Álvarez que sea un obstáculo para que el gobierno decida no continuar en el diálogo? Muy al contrario, muy al contrario. Considero que la experiencia adquirida en el anterior esfuerzo, que tuvo sus frutos y tuvo también sus aspectos no muy productivos, pero que lo que es el manejo del plenario, lo que es el manejo de las actas y lo que es la posición dentro de la norma técnica de lo que se denominó la primera etapa del en su momento, pues yo creo que Monseñor Álvarez realizó una labor destacada. Otra cosa puede ser la identidad que tiene la Iglesia con sectores de la población, pero dentro del diálogo Álvarez demostró la calidad. Recordar que toda la conferencia episcopal de Nicaragua, cualquiera de ellos, está en la capacidad plena de conducir cualquier mecanismo de negociación o diálogo en el país. Son gente sumamente preparada por el Vaticano. Vos que has sido un defensor de los derechos humanos, inclusive fuiste en un momento dado propuesto para procurador de derechos humanos. ¿Cuál es la lógica? ¿Verdad? Los que estamos en la oposición pues vemos como un acto de maldad, pero ¿cuál es la lógica de que el gobierno ayer
saque de la cárcel a otra cárcel más grande, pues, porque le dieron casa por cárcel o ciudad por cárcel a todos los que salieron ayer. Pero inmediatamente publican y hacen pública una lista con los nombres y las direcciones de las casas de cada uno de los presos políticos que sacaron. Eso inmediatamente hizo la reacción y hemos recibido un montón de chats de estos presos que ya han recibido las visitas de intimidación de los sapos y los paramilitares. No es un acto violatorio a los derechos humanos lo que hizo el gobierno el día de ayer. Lamentablemente, sí, no tuvo que haberse dado una lista pública, se viola el derecho constitucional de la intimidad. En primer lugar, ese derecho sagrado que tenemos los nicaragüenses de la intimidad. Obviamente que si es el sistema penitenciario, por lógica, si lo fueron a traer a esa persona, también tienen que irlo a dejar. Eso es muy diferente a que publique dónde vive y quién es. Lamentamos eso. No puede decirse que fue un error de algún funcionario porque, vos lo has dicho, fue masivo ese hecho y esa anotación hay que hacérsela porque apenas son los primeros 70 presos o 100 presos y vienen 500, 600 más. Por lo tanto, esa actitud pues hay que superarla, hay que corregirla y tenemos que decirlo con mucha firmeza, con mucho civismo, pero sobre todo con un carácter profesional del derecho, que esto viola los elementales principios constitucionales, que es el derecho a la intimidad. Vos que tenés, pues porque tu partido en un momento dado fue aliado del Frente Sandinista, y mantener comunicación con todo el mundo, ¿ves voluntad en el gobierno en realmente querer llegar a un acuerdo? Las voluntades se construyen, las condiciones se construyen. El presidente Ortega está en una situación difícil porque el país mismo está en una situación difícil. Sinceramente, una demanda internacional de que se solucione la problemática de Nicaragua, Jaime. Las Naciones Unidas están preocupados con lo que acontece en Nicaragua. La OEA tiene la ruta de conocimiento, asistencia y preocupación desde hace más de 2 años en Nicaragua. Fue a partir del 18 de abril del año 2018. Y si te fijas bien, el sector más cercano a nuestro país a nivel de relaciones de Estado, que es el SICA, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, no deja también de preocupar lo que sucede en Nicaragua, no solamente a los gobiernos, también a los sectores empresariales, sectores políticos. Nicaragua ya está en el radar de todos los organismos de derechos humanos. No puede el gobierno de Nicaragua seguir asumiendo que es una conspiración. Estos organismos son financiados por los Estados Unidos. Es un grave error y lo hemos expresado públicamente. Atendemos también que algunos sectores internacionales de derechos humanos tienen una posición focalizada de Nicaragua y a veces desatendiendo a otros países como Honduras, Colombia, México. Pero eso no le quita valor, no le quita fundamento a que en Nicaragua sí hay alteraciones del orden constitucional y violación a los derechos civiles. Esa política de Estado de no asumir que en Nicaragua se comiencen a respetar, indistintamente de quien sea, los derechos humanos, para mí es el principal, el más importante elemento por lo que Nicaragua está siendo presionada a nivel internacional. ¿Por qué no manda? Hay un descontento nacional y hay una evidente presión internacional porque se llegue a un acuerdo. El presidente Ortega está claro que si no se busca un acuerdo, se desmonta todo lo que se venía avanzando en macroeconomía
se debilita el sector privado empresarial, entiéndase también sus empresarios afines al gobierno, que no son pocos, y se debilita todo el desarrollo social que hasta hoy día en materia de caminos, colegios y centros de salud, por lo menos en estructura, se venía construyendo. Este es el principal tema, porque tiene que haber una negociación. Esa negociación no se puede dar desde ningún punto de vista si no hay indicación de los derechos civiles, y parte de eso es la libertad efectiva, porque no podemos hablar de inmediata, porque ya lo viste que ya no podemos hablar de inmediata. Efectiva, constante, sistemática, de todas las presas y presos políticos en Nicaragua. ¿Por qué creemos que, y aquí donde viene la duda, si uno dice, si el gobierno realmente quiere llegar a buscar una solución, ¿por qué mantiene, cuál es la estrategia de mantener la represión al pueblo? Todos los días siguen habiendo secuestros, todos los días siguen habiendo presos. El único gesto que ha hecho, bueno, dos, pues pongámosle, es mandar a suspender los juicios, ¿verdad? Y ayer soltar creo que 60 o 70 secuestrados. Pero la represión continúa. Ayer nuestro mutuo amigo Lolo Blandino, que hemos platicado con él y lo hemos tenido en el programa, de nuevo por andar con la bandera en su carro, cayó preso, estuvo preso un par de horas, 2 o 3 horas y lo soltaron, pero cayó preso. Teníamos entendido que hace pocos minutos Alex Banega, el maratonista, que ayer salió libre, pero es un hombre que le gusta correr, pues, volvió a salir a correr hoy a la calle y ya lo echaron preso. Está preso de nuevo por haber salido a correr. Entonces, ¿por qué mantener esa represión? ¿Y por qué no dejar que el país vuelva a la normalidad que ellos mismos dicen que quieren que vuelva? Indudablemente que estamos en momentos muy difíciles, Jaime. No hay el grado de represión de hace meses. Y esto hay que hacerlo muy claro y objetivo. No existe el grado de represión que existía algunos meses. Hay una calma relativa en algunas ciudades, en la mayoría de las ciudades. También hay que ser muy objetivo. No quiere decir que ha desaparecido las amenazas y las prácticas de represión en ciertos aspectos muy focalizados. Pero esto también tiene que llevarnos a un planteamiento estratégico. Hay un proceso de negociación. Todo proceso de negociación tiene que tener también una retroalimentación estratégica de las partes. Las partes de la alianza cívica necesitan también ocuparse de la negociación y no ocuparse de aspectos tal vez que puedan suceder externos y que vayan a debilitarlo psíquicamente en lo que es la negociación. Tiene que haber un compás también de sectores, un compás de espera para desarrollar esa negociación. Por la otra parte del gobierno, si quiere verdaderamente el presidente Ortega llegar a un acuerdo donde se le garantice a su partido, a su gobierno, al país mismo, que esta solución sea eminentemente cívica, tiene que decretar el cese y tiene que ordenar a sus militantes o simpatizantes que no pueden hacer actos de agresión a la sociedad ni a las comunidades, y que esto es parte de un compromiso serio que tiene que asumir el presidente Ortega. ¿Por qué? Porque si se puede haber, y es seguro que pueda expresarse o manifestarse alguien y cometer una imprudencia a nivel de oposición, pero la represión estatal, el apoyo que tienen los grupos afines al gobierno, es toda la maquinaria del Estado. Por lo tanto, no puede hacer una comparación proporcional. Quien tiene más responsabilidad de mandar y de orientar a que se maneje una actitud de civismo y un cese de hostilidad a la población
es el gobierno. También hay que hacer un llamado a los sectores de oposición de dejar, porque la hostilidad no solo es física, Jaime. Por eso mucho que se presión cuando vos dices la introducción a tu programa. La hostilidad también es psicológica y de presión para causarle un estrés a la alianza cívica. Hay que negocien, hay que dejarlo que demuestren que quieren el país y con patriotismo pueden llegar a acuerdos concretos que beneficien a la población. Entonces, este es un mensaje de dos vías, con más responsabilidad del gobierno, indudablemente no hay que negarlo, pero es un mensaje de dos vías y las personas individuales, los grupos políticos, sociales, económicos, los grupos en el exilio. La realidad es que ya está instalado un diálogo y que venimos a un proceso de negociación, Jaime. Apenas se está instalando el diálogo y viene la etapa de la negociación, después sigue la etapa de los acuerdos y después sigue la etapa de refrendar los acuerdos que son los garantes, y es por eso que me interesaba estar en tu programa, porque hay que orientar a la población y no creer que se están quemando todas esas etapas. Esas etapas se van a quemar y vos ya dijiste una fecha, ojalá esa fecha que vos dijiste sea acertada, que tiene que ser un acuerdo pronto para que se pueda refrendar y pueda tener los garantes respectivos. Dice que según mis fuentes, uno de los puntos que no se pudieron poner de acuerdo es precisamente quiénes podrían ser el garante. Dicen que la oposición propuso a las Naciones Unidas y a la OEA, ya lo había hecho público, pues que eso lo iban a proponer, pero que el gobierno no aceptó a la OEA. ¿De dónde viene ese amor, desamor? Pareciera que es como una película, una telenovela, la relación entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. Primero te amo, después te odio, después te vuelvo a amar, después te vuelvo a odiar. ¿A qué se debe esa relación tan tumultuosa entre el gobierno y la OEA, hombre? Lo que les quiero decir es que afortunadamente ya estamos a la puerta de un entendimiento. Hace meses no se soñaba esto. Lo decíamos en tu programa. Se tiene que construir prediálogo. Después decíamos tiene que haber negociaciones preliminares. Parte de esas negociaciones preliminares está viendo salir a los presos. El aporte que ha dado la Unión Europea es valuable, excelente a nivel del Parlamento Europeo. El aporte decidido que está dando la OEA es un aporte histórico para Nicaragua. Ahora bien, tenemos que estar claros, Jaime, que este prediálogo, estas prenegociaciones, dieron como producto la instalación de este diálogo nacional. El diálogo, una vez instalado y con esos 12 puntos de 9 que ya se han aprobado, que te cuento, del primer día, del 12, el primer 9, deberíamos de aplaudirlo. Deberíamos de aplaudir y demostrar que esta alianza cívica y el gobierno han demostrado responsabilidad. Acordate que esto sí es... He tenido experiencia, Jaime, yo estuve en los grupos de reparación de Colombia hace algunos años, y cuando comenzaba a hacer la agenda de la ruta crítica, de 10 a 12 puntos, el primer día llegábamos a 2 o 3. Entonces, ahorita que de 12 se llegue a 9, Jaime, sinceramente es bastante bien. Ahora, después que para comunicarle a la población, y es muy importante esto porque vos tenés muchas audiencias, lo de ayer no son acuerdos de negociación. Exactamente, la ruta. Lo de ayer es el acuerdo de cómo va a ser el proceso de la negociación en una estructura técnica para ir creando las condiciones de que los acuerdos sean efectivos. O sea, es la ruta crítica que desarrolla la negociación. Ayer quedó instalado el diálogo. Una vez que toda esta ruta esté definida en esos 12 puntos, o puede quedar 10 o puede llegar a 14, de ahí se instala ese proceso de negociación donde va a ser lo más agudo, va a ser
que lo de ayer. Pero qué cosas importantes, Jaime, si me permitís extenderme un poquito a lo que se dio ayer. Que si no tuviésemos la capacidad de haber tenido una ruta de cómo se va a desarrollar ese diálogo, no vamos a poder de entrada decir quiénes son los garantes que vos señalabas. Debe ser, porque no tengo constancia, solo lo que he escuchado en los medios, que parte de esos 3 puntos es que no se ponen de acuerdo con los garantes. Para mí los garantes van a ser fundamentalmente 3 o 4 elementos. Algunos países amigos del gobierno del presidente Ortega, la OEA, una delegación del Parlamento Europeo, no necesariamente una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, no creo que lo acepte, y una delegación del SICA, que para mí debe ser determinante que el SICA esté instalado ahí, porque los intereses centroamericanos regionales son muy importantes que se conozcan y se avalen dentro del mismo componente del SICA. El presidente Ortega va a tener que aceptar indudablemente, y también la alianza cívica tiene que aceptar los garantes que tenga que poner el gobierno. Ahora, los garantes... Si me veo ahí a México, no me asombro si veo a Bolivia, tampoco me asombro si veo a la Junta, al delegado jurídico de la OEA y un delegado de él, ni tampoco me asombraría si veo a diputados europeos o miembros de la Unión Europea estando ahí como garantes. Estos son los garantes formales, Jaime. Pero me explicaba... Con mucha sinceridad, porque vos sabés que he hablado como político siempre. Sí. Los garantes formales, los garantes informales, cada quien su imaginario sabe y adultina quiénes podrían ser. Me explicaba antes de que comenzara la negociación, un miembro de la comisión, de que por ejemplo los garantes no es para que vengan a sentarse con ellos, porque ningún garante se sienta en el proceso. El garante es para que una vez que terminadas las negociaciones y se vayan a firmar los acuerdos, los garantes vienen a enterarse, a informar, a ver el documento, los acuerdos llegados, a aprenderse los acuerdos, y de acuerdo a los acuerdos llegados, ellos empiezan a ser garantes de esos acuerdos. Pero en el proceso de garante, en el proceso de negociación, los garantes no están. ¿Eso es correcto? No modernamente. Y si vos te fijas, después de la Segunda Guerra Mundial, que me diga alguien que sabe de términos de políticas de negociaciones internas y externas, si los garantes no observan. El garante te dice, yo me comprometo a dar seguimiento a lo que vi que acordaron, al espíritu del acuerdo. El espíritu del acuerdo tiene 2 aspectos muy importantes, Jaime. El aspecto escrito, con fotografía, con la redacción, con el idioma mismo, y el aspecto espiritual que vos viste en la gente. No va a poder decir qué pasó o qué pasa, ¿entendés? Y entonces dice, no, es que yo escribí esas cosas, pero no es lo que acordé. El garante te dice, yo estaba ahí con ese acuerdo y usted dijo que pusiéramos eso. Ahora, no hay que confundir que el garante lo vamos a buscar después. El garante tiene que estar en la observación. ¿Por qué? El garante te ve 2 aspectos fundamentales para resumirlo y no redundar en aspectos muy técnicos. Uno, el espíritu, que es lo que siento yo como parte, el ánimos. Y lo otro es lo que escribimos, que es aspecto material, la técnica de la redacción y la técnica de conclusión de un documento que van a firmar. Porque si vos te fijas, firman los garantes ahí. ¿Cómo va a decir el garante que va a hacer un monitoreo, un cuestionamiento, una denuncia si su firma no estuvo de frente? No, como ciudadano y como abogado, cuando yo pongo un garante lo pongo en todo el proceso, porque el garante no es un árbitro. Fíjate bien qué diferencia hay, ni es un mediador. El garante no es un árbitro, porque ¿qué hacemos cuando vos y yo llegamos a un árbitro con un conflicto? Es posteriori, ¿verdad? Sí. Es posteriori.
cuando hace presente el conflicto. Entonces, para mí que el garante debe estar ahí, sí que el garante debe ser 4 o 5 elementos formales, porque los garantes informales, pues no podemos hablar de eso